Hola, una vez más, bienvenidos a Bitácora Salud, el podcast de Adecra Sedim. Soy Alfredo Vidal, médico dedicado a la gestión de servicios de salud desde hace muchos años. Es para mí un honor tenerlos otra vez en este nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos un tema que nos toca a todos, independientemente de si trabajamos en salud o no. Vamos a hablar de la gigantesca ola que significa la llegada de la inteligencia artificial. De qué manera la inteligencia artificial está y va a modificar nuestra vida, nuestras rutinas, específicamente nuestro trabajo. Vamos a tratar de enfocar el tema no desde el lado de qué significa la tecnología, qué nuevo uso tiene la tecnología, sino vamos a tratar de, aprovechando a los invitados del día de hoy, entender un poco mejor qué le pasa a las personas, cómo podemos cada uno de nosotros prepararnos para la llegada de esta tecnología y qué podemos hacer quienes representamos o gestionamos instituciones de salud para que la transformación sea lo más beneficiosa posible y lo menos traumática posible. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo, como habitualmente. A mi derecha está Florencia Vistosi. Florencia Vistosi es licenciada en Relaciones Humanas, es la jefa de Recursos Humanos, Capital Humano de Fundación Hospitalaria. Por otro lado nos acompaña Miguel Capurro, que es el director de Capital Humano de Randstad para Argentina, para Chile y para Uruguay. Así que creo que ellos me van a ayudar o nos van a ilustrar respecto a qué pasa con los individuos, sobre todo del lado de Miguel, y qué pasa con las instituciones, sobre todo del lado tuyo, Florencia. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy acá. Y para romper el hielo, hago la pregunta de rigor. Vamos a empezar por Miguel hoy. Genial. Palabras sencillas, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Qué es para vos gestión? Digo esto porque las respuestas se superponen o se solapan un poco, pero yo de cada uno de los episodios me llevo algún condimento, alguna arista nueva. Sí, déjame decirte que la primera palabra cuando hablamos de gestión, como rebote me sale organización, ¿no? No hablo ni de pública, ni de privada, ni mixta, sino organizar. Básicamente gestionar, y en este caso salud, es gestionar a las personas para poder organizarlas para dar un servicio, ¿no? En este caso un servicio de salud. Esa sería la primera mirada. Florencia. Bueno, yo creo que definir gestión en salud es tan complejo como la gestión sanitaria en sí misma, pero si pudiese decir hoy con pocas palabras, creo que se trata de tomar decisiones en contextos de incertidumbre, con muchos limitantes, como ser los recursos, pero en pos de fin último, que es el cuidado de la salud humana. Ya que vamos a hablar de la inteligencia artificial, me parece que es importante remarcar esto, ¿no? Digamos, nuestro fin último es el cuidado de las personas. Bien. Y para dar un pasito más, Miguel, todo esto que está sucediendo, avancemos. Y mirando un poco las tendencias, lo que vos desde tu lugar mirás atentamente todos los días, ¿qué viene pasando? ¿Qué viene pasando en los últimos años? Hubo un momento que todo el mundo hablaba de algoritmos o entendía un poco, y un día apareció ChatGPT y mucha gente empezó a bajarlo en el celular y empezó a hacerle preguntas, a sacar fotos y empezó a descubrir que realmente era potente. Vos que tenés una mirada mucho más macro y que mirás las tendencias y el mercado laboral, ¿qué es lo que nos podés contar que viene sucediendo últimos años hasta llegar al día de hoy? Bueno, tenemos un antes y un después de los LLM o los Large Language Model que nacieron en noviembre del 2022. Aparece el ChatGPT de la noche a la mañana y parecería que vino a sacarnos el trabajo a todos y a cambiar el mundo, ¿no? Arranco por la respuesta, eso no va a suceder, ¿no? Es una nueva tecnología que irrumpe, que es nueva en la forma en que la estamos recibiendo, pero no es nueva, y ustedes en medicina, esto me van a dar la derecha, Watson hace 20 años que trabaja en análisis yo lo estudié en la universidad hace mucho tiempo y ya veía los modelos donde el modelo de IBM ayudaba a detectar tumores y a detectar tratamientos. Así que nuevo no es. ¿Qué ocurre? Lo tenemos todos en el aparatito en la mano, como las grandes disrupciones de tecnología, y lo podemos empezar a usar con muy bajo costo, con alto impacto. Tiene una característica muy grande, que se corrige muy rápidamente. O sea, cuando salió empezamos a pensar todos que eso era un extremo. Imagino cuando encontraron la rueda también habrá sido algo innovador en su momento, y
Si vamos a hablar de tecnología, podemos pasar por la máquina de vapor y tantas hablar, otras sí, cosas, sí, ¿no? Motor de combustión interna y seguimos. O volar, algo tan poco natural para el humano. Pero es una tecnología más que viene, ¿sí? Que viene para ayudar, que bueno, ha entrado en todavía de costado, todavía está en la curva donde no se la asocia como, a ver cómo lo voy a decir, como un paradigma nuevo. Saben que los paradigmas se cambian uno sobre el otro, se solapan hasta que se construye el nuevo. Bueno, estamos en ese lugar de inflexión, pero con una característica grande, que esta vez, este cambio, viene a una velocidad no lineal. La linealidad es muy fácil de leer en nuestro cerebro, sino exponencial. Entonces, ¿qué significa? Que miro y no veo a dónde voy. ¿Okay? Va muy rápido. Uno abre el Instagram a la mañana y salió la versión 2, 3, 4, 5, cloud, aparece otra. Uno medio que se asusta, ¿no? Pero bueno, es algo que con el tiempo va a terminar absorbiéndose. Y bueno, vino desde mi lado como para ser una especie de copiloto, ¿ok? No va a manejar el auto, pero nos va a ayudar a ir mucho más rápido y mucho más seguro. Tengo una pregunta de cosas que yo voy escuchando, leyendo. En alguna medida, este temor que tenemos todos de, mira, si hace esto, perfectamente puede ser lo que hago yo, ¿se está dando? ¿Está reemplazando personas? ¿O en gran medida está sucediendo esto otro que vos planteás, que es las personas tienen una herramienta de aprendizaje y de ejecución absolutamente distinta desde el punto de vista cualitativo del poder que tiene? Te lo contesto de atrás para adelante. Tu trabajo no desaparece, cambia tu descripción de trabajo. Esa sería la definición. Ahora, pensemos en esto. Los cambios en la descripción de trabajo, ¿cuánto hace que cambian? Desde siempre. Acá tenemos una experta en HR y además en salud, así que te lo vas a saber decir. Me imagino que si tomo una posición de radiólogo o alguien que hace una tomografía, seguramente el aparato no era el mismo hace 20 años. Ahora la asistencia no es la misma, la velocidad. Sacar un turno para ir al médico, antes uno llamaba por teléfono. Los que tenemos unos añitos más sabemos que era bastante difícil. Hoy funciona todo online. Bueno, es un cambio. Va a haber cosas que vamos a dejar de hacer y esta es mi mirada. Tal vez es difícil verlo hoy, pero en el futuro muchas más cosas para hacer. Toda esta tecnología ayuda a reducir los costos, tema que en gestión de salud y en Argentina sabemos el gran esfuerzo que muchas veces está soportado por los propios médicos e instituciones, ¿no? Nos podemos meter un poquito más profundo en eso si tenemos 4 horas, pero creo que no. Pero creo que, bueno, lo que viene para mí es para mejor, lo que viene es para cambiar, lo que viene para cambiar tu posición de trabajo. Esto no es nada nuevo, no la estamos todavía visualizando claramente, pero yo en mi mirada apunto a que lo que viene va a ser más sencillo y nos va a permitir hacer muchas más cosas que en definitiva van a redituar en un impacto positivo en quien esté del otro lado necesitando un servicio, en este caso de salud. Ok. Y vos, Florencia, la mirada del que está en una institución, hay un montón de gente, las clínicas, los sanatorios son lugares donde trabaja una cantidad de gente, y 7, 24, y la gente ya, todos hablan. Y como dijo, desde el momento que lo tenemos en el bolsillo y tiene una interfaz de uso tan fácil, todo el mundo empieza a usarla informalmente. Exacto. ¿Qué es lo que se respira? ¿Qué es lo que está pasando en tu ámbito laboral? Yo creo que, bueno, lo vemos todos, ¿no? En salud, la aplicación de la inteligencia artificial, por muchos motivos, llega con un más retraso que en otras industrias, ¿no? Digamos, hay industrias que hoy ya lo tienen implementado y están, esto que decía Miguel, ¿no? Con la versión 1, 2, 3, que cada semana les está cambiando. Y eso en salud todavía no está pasando con esa vorágine, ¿no? Digamos, lo que vos decías, que se está usando de manera intuitiva, pero hoy no está institucionalizada la inteligencia artificial, ¿no? Y digamos, preguntaría en varias clínicas de salud, ¿quiénes son los que hoy tienen una política de uso de inteligencia artificial? Me parece que ni siquiera estamos en eso, ni siquiera institucionalizamos el uso de las herramientas gratuitas. ¿Y por qué llega más tarde? Bueno, por nuestro rubro en sí mismo, ¿no? Por un lado tenemos esa mirada humana que hace a nuestro rubro. El profesional de la salud tiene, bueno, hablando de medicina propiamente dicho, el médico tiene un vínculo que genera entre el médico y el paciente, que es muy humano. Eso la inteligencia artificial no lo puede reemplazar tan fácilmente. Un médico puede usar la historia clínica digital o una herramienta de inteligencia artificial para, mientras que está hablando con el paciente, le grabe la conversación y después no tener que escribirlo él
en la historia clínica y que lo ayude a hacer esa tarea, pero la tarea del médico no la puede reemplazar. Y eso nos está pasando en otros aspectos, por ejemplo, lo moral y lo ético, ¿no? De quién es la decisión del diagnóstico del tratamiento. Es del médico, es del profesional. Entonces la inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar esa decisión, pero no la puede reemplazar. Después, por el otro lado, un aspecto muy importante en la salud es la humanización y entender el contexto, ¿no? Digamos, en el ámbito donde yo estoy, trabajamos con pediatría y en pediatría está la familia, está la madre, el padre, y en eso el profesional entiende, escucha. La inteligencia artificial no puede venir a reemplazar eso. Entonces hay toda una demora en entender cuál va a ser la aplicación, para qué nos va a servir. Obviamente esto pasa en Argentina, seguramente vos, Miguel, tenés un contexto más de la región, pero entiendo que en otros países tal vez ya lo están usando para diagnóstico por imágenes, pero bueno, es más puntual su uso. Y después, por otro lado, también creo que todavía necesitamos un marco regulatorio en cuanto al uso de la inteligencia artificial en medicina. Así que por eso creo que todavía no está implementado. Va a venir, por supuesto, porque existe, porque ya tal vez un enfermero, un profesional de la salud no sabe algo y se lo pregunta a ChatGPT, a Copilot. Pero bueno, también me parece que el desafío dentro de las instituciones de salud es generar la confianza y la seguridad psicológica para que los profesionales puedan entre ellos conversar y por ahí no tengan que estar preguntándole a un ChatGPT o a un Copilot preguntas que entre ellos tendrían que tener un espacio para compartir y para, digamos, reforzar sus conocimientos médicos. Me quedo con varias de las cosas que dijeron ustedes. Por un lado, hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología, que vos lo mencionaste muy bien. La vamos a regular, en algún momento se va a regular, pero que viene y es imparable. Y como vos dijiste, cuando una tecnología se desarrolla de manera exponencial, uno tiende a mirar para atrás para tratar de calcular qué va a pasar adelante y se equivoca todo el tiempo. Y a esta velocidad no solo nos cuesta acostumbrarnos, sino que nos genera inseguridad, porque la vemos tan capaz de algunas cosas que nos cuesta predecir a qué velocidad se va a desarrollar y qué va a terminar haciendo y qué no. Y por el otro lado, una cosa que observar después de 30 años en salud es, hay cosas que uno dice, esto fácilmente se podría aplicar acá, pero en salud hay otras barreras que tienen que ver con la seguridad de las personas que reciben el servicio. Cuando en una plataforma se dedica, no sé, a las finanzas, alguien hace una prueba, el costo potencial es dinero y el beneficio potencial es dinero. En cambio, cuando del otro lado hay un paciente y una decisión médica y el error tiene un costo humano, tiene un montón de implicancias, y llevar algo que potencialmente sirve a transformarse en una herramienta se puede adquirir y que tiene una licencia, un grado médico, tiene una serie de barreras o de pasos más en donde son más difíciles de recorrer, lo hacen más costoso, retrasan o limitan la adopción. Pero concretamente en imágenes estamos viendo algunas cosas. Ya hay gente que dice que informar una mamografía sin un copiloto termina siendo en alguna medida mala práctica, porque está demostrado que agrega, no reemplaza, agrega determinado valor. Así que yo veo todos esos condimentos. Hoy estamos en una situación de aplicación incipiente, de aplicación informal, de incertidumbre, porque al mismo tiempo nos genera como la ansiedad. Sabemos que viene, pero ¿qué va a pasar? Nos cuesta predecirlo. Entonces voy a aprovechar que los tengo a ustedes para que juguemos a que entendemos, digamos, un poquito mejor, a pesar de que mirando el espejo retrovisor nos cuesta mucho mirar para adelante, y para transmitir mi mensaje optimista, porque soy naturalmente optimista, también contar que una cosa que nos pasa en salud es que lo mismo que tendemos a visualizar como una amenaza puede ser una gran oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque la relación entre la capacidad del sistema de salud de dar servicio y la demanda de las personas que necesitan estos servicios siempre está descalzada, siempre hay más demanda que capacidad. Y por el otro lado, aquellos lugares donde efectivamente se brindan los servicios, más allá que hay gente que termina no accediendo, tiene habitualmente crisis que tienen que ver con la escasez de recursos, porque no consigue las personas necesarias, que no tiene los recursos para la tecnología. Entonces, una tecnología que tiene un descenso también, una curva pronunciada de descenso de costo, puede abrir la puerta para que donde había cola, la cola sea más corta, más gente se atienda. Y el que brinda el servicio pueda brindar más servicios, pero al mismo tiempo controlando, limitando, que el costo no suba linealmente. Entonces esa combinación de que la gente reciba más servicios en tiempo y forma y que brinde el servicio los pueda brindar con menos costo, digamos, es lo que para mí es la oportunidad. Pues la amenaza es ¿qué va a ser de mí cuando me miro a mí mismo?
Pero cuando miro y siento que no estoy comprometido, digo, acá puede haber una oportunidad. Me puede hacer más eficiente, me puede ser más productivo, me puede permitir con una estructura, digamos, o incrementando muy poco mis costos, brindar más servicios y en todo caso generar un círculo virtuoso. Así que, hecha esta introducción, me gustaría, vos Miguel, que tenés una mirada mucho más panorámica, nos cuentes cuáles son tus ideas. Ya algo nos contaste del copiloto, etcétera, etcétera, de qué es lo que probablemente vaya a suceder con todo el margen de error que puede tener, para que después también, digamos, junto con Florencia, me ayudes a pensar ok, ¿qué tenemos que hacer desde recursos humanos? ¿Qué tenemos que hacer desde las empresas para que esto suceda? Para que realmente logremos que sea un círculo virtuoso y no una crisis ni de empleo, ni de cómo se brinda el servicio. Sí, déjame decirte que mi definición de ansiedad es miedo infundado, ¿no? O sea, estamos ansiosos por ahí por la tecnología. Bueno, te digo, es infundado. Creo que es una tecnología más, obviamente tiene todas estas características, pero creo que no solo la IA, las dinámicas exponenciales se aplican para muchas cosas. Entonces, el primer consejo por ahí para empezar con una devolución es bajémosle un poquito la intensidad al tema. Déjame hacer un pasito para atrás, sobre todo esto que nos junta, que es el de poder discutir la situación del sistema de salud. O sea, el sistema de salud a nivel mundial, no quiero volver muy atrás, pero hace 4 o 5 años recibió un hachazo de la noche a la mañana, la vida misma. Todos tuvimos que vivir la experiencia social más importante de la historia, de la noche a la mañana, quedarnos todos en casa, seguir trabajando, produciendo, cuidando nuestras familias, hijos, adultos mayores y nuestra salud. Y la realidad es que el sistema de salud, con todo lo que podemos discutir, ha salido adelante. Entonces, hoy es una cosita más que viene, que es súper importante, que viene para ayudar, que como en la primera parte de la charla lo dijimos, hace 20 años que está, no es nada nuevo. El sistema de salud se ha adaptado. Bueno, tenemos el desafío de ahora esta tecnología que tiene una dinámica muy, voy a usar la palabra, muy veloz. Bueno, tratar de ver cómo la ponemos en el bolsillo y va a terminar siendo algo que beneficia a todos. Hablamos de reducir el costo por unidad, hablamos de poder acceder a los servicios mucho más rápido. Estamos viviendo en plena etapa de longevidad. Yo soy economista de profesión, no lo ejerzo, pero me encanta mirar un montón de información estadística y sobre todo poblacional. Y estamos hablando que en los próximos años un porcentaje altísimo de la población del mundo va a ser Silver Economy, ¿no? Entonces imagínense de poder tener una tecnología accesible, poder dar un servicio que no sea solamente, voy a decir la palabra, perdón, no soy médico, pero la palabra enfermedad, sino de cuidar, de hacer prevención. Bueno, todo esto reduciendo el costo y aplicando tecnología lo va a hacer mucho más accesible. Y yo creo que ese es el foco de la mirada. Creo que deberíamos pararnos ahí y decir, bueno, como esto que, digámoslo, hipotéticamente es muy bueno, no pensemos en que se usa para cosas malas. En la salud, la tecnología ha venido a ayudar. ¿Cómo esto nos va a ayudar? Y nos va a ayudar en un escenario que ya estamos viviendo. Ya, digamos, lo vivimos en Argentina, que es un país que no es tan avanzada, pero se ve hoy que hay mucho más servicios. Los que tenemos suerte de contar con buen acompañamiento médico, lo vemos en nuestras vidas personales, que hoy hay mucho más chequeo preventivo, hay mucho más uso de información, hay cosas que se hacen mucho más rápido. Me acuerdo cuando era chico, mi papá iba a hacer el chequeo preventivo, terminaba el año y no había terminado. Hoy uno va una mañana, 4 horas y, bueno, ahí hay tecnología. Hay organización, hay recursos, hay calificación, hay herramientas. No quiero saber, hoy un laboratorio, tengo acá expertos, pero si apurás un poco lo tenés en el día, ¿no? 1 o 2 días. Antes era una cosa que tardaba mucho tiempo. Estoy tocando temas que por ahí parecen muy menores, pero hemos avanzado un montón. Imaginémonos que tenemos una tecnología que reduce muchísimo el costo, que es muy amigable, que como dijimos al principio la tenemos en el bolsillo y que además de alguna manera le podemos encontrar en algo tan complejo como la ética, el cuidado del paciente. Bueno, podemos encontrar una forma de institucionalizarlo, ¿no? Por usar una palabra. La verdad que lo que viene yo lo veo como muy positivo en este rubro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo la ves vos? Sí, obviamente. A ver, no tenemos opción, vamos a decir. Esto ya está. Eso es un hecho. Hay que, como estamos acostumbrados en salud, ¿no? Llega y bueno, hay que poder gestionarlo. Yo creo que sí, obviamente va a mejorar todo esto que dice Miguel, la experiencia del paciente, la calidad de atención. Pero bueno, sí, como todo cambio hay que ordenarlo.
y hay que priorizar y hay que comunicar, ¿no? Son muchos pasos los que hay que hacer para que esto funcione, para que tenga éxito. Como bien dijiste antes, Alfredo, obviamente no sabemos qué va a pasar a futuro, estamos armándolo ahora, pero bueno, sí creo que hay que trabajar en un propósito, ¿no? Digamos, creo que cuando una institución decida tomar alguna herramienta de inteligencia artificial, la ponga en funcionamiento, tiene que poder transmitir y entender para qué la va a usar, ¿no? Digamos, ¿es porque realmente va a mejorar la calidad de atención, la experiencia del paciente, o es porque está de moda? Que muchas veces pasa eso también, ¿no? Digamos, digo que uso inteligencia artificial y el resto de mi equipo ni se entera que estoy usando esa inteligencia artificial, simplemente me queda lindo abajo el nombre. Todos los profesionales y no profesionales también van a estar involucrados con este cambio, ¿no? Y acá se pone en juego si va a formar parte de la cultura de nuestra organización, ¿no? Porque ¿quiénes formamos las organizaciones? Las personas. ¿Quiénes van a usar la inteligencia artificial? Las personas. Entonces, si no involucramos a nuestra gente en esta decisión, bueno, eso va a determinar cuál va a ser el éxito o no de esta implementación, ¿no? Después trabajar en las emociones de las personas también, de quienes usan esta herramienta, entender cuáles son sus miedos, sus resistencias. Creo que es un camino que nos va a llevar un tiempo, obviamente, como decíamos al principio, ¿no? Cuando fue la primera revolución industrial con el vapor, bueno, hubo cambios en nuestra manera de trabajar, en nuestros roles. Hoy va a estar también ese cambio y ya está cambiando cuál va a ser nuestra descripción del puesto en cada posición. Pero bueno, esto hay que acompañarlo con comunicación clara, transparente, con entender cómo se está sintiendo la gente también en este cambio. Creo que el rol de los líderes también es fundamental porque el líder es el que está el día a día con esa persona, con ese equipo. Y es el que puede acompañar, es el que puede manifestar, es el que también forma parte de las decisiones, digamos. Si queremos que esta transformación sea de toda la organización, obviamente tenemos que hacer participar a los líderes de cómo se está haciendo el proceso y que ese líder también pueda bajar la decisión y la información al equipo. Entonces, sí. Bien, tomo de los dos. Por un lado, esta tecnología nos puede ayudar a dar un salto de calidad en términos de eficiencia, de productividad, de calidad de las decisiones. La forma en que la gestionemos puede ser determinante. Yo tomo de lo que vos dijiste, que si la posición es de temor o de incertidumbre, uno tiende a resistir y en vez de aprovecharla, en realidad sufre el doble perjuicio de no usarla, digamos, y la energía o los esfuerzos en resistirse. Así que abrazar sería un consejo. También tomo de lo que vos dijiste, que desde el punto de vista institucional, cualquier iniciativa debe ser justificada, debe ser racional, debe tener un propósito. El sentido de propósito es muy importante. Creo que, además de eso, debería transmitirse el sentido, el propósito. Uno debería tratar de transmitir seguridad a la gente, que estos cambios no son en contra de las personas, sino a favor de las personas. Supongo que también hay un tema de rendir cuentas periódicamente sobre qué resultó de cada una de las iniciativas, para ver si esta cuestión inicial de esto es racional, este es el propósito, se va cumpliendo, para ir construyendo un cambio, digamos, de algo que ustedes manejan mejor que yo, que es la cultura de las organizaciones. Así que con todo esto yo me animo a preguntarles si mirando a la organización o a las personas tenemos algunas recomendaciones. Si vos le hablaras, Miguel, a las personas, ¿qué les dirías? Digamos, ¿qué recomendaciones le darías para que traten de dejar de darle la espalda, cuestionarla u opinar, muchas veces sin tomar contacto? Y de tu lado, me gustaría tratar de pensar cuáles serían entonces las estrategias, más allá de lo que hablábamos de comunicaciones, que podemos hacer para que este cambio se ejecute en tiempo y forma, acompañe la ola tecnológica, traiga todos los beneficios posibles y sobre todo genere el menor daño posible, digamos. Así que... Sí, conceptualmente sería como tapar el sol con la mano, ¿no? Ya esta tecnología está, no sé si alguno tiene hijos chicos, pero sí, si entra en el celular y si tiene más de 10 años, seguramente usa mi cuenta. Ok, usa tu cuenta porque tiene menos de 14, no digamos nada, pero la realidad es que ya lo están usando, ¿no? Entonces, lo que está
y existe y está al alcance y no tiene costo, porque ese es otro de los temas, costo, por lo menos para primarios bastante bajo en ese tema, hay mucho para hablar, pero al hoy por hoy está accesible. Entonces, la verdad que hablamos de abrazar el cambio, pero también hablamos de alguna manera en las organizaciones de institucionalizarlo. Y bueno, les queremos contar que esto existe, les queremos contar que esto entendemos que puede ayudar muchísimo al trabajo, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Claramente tiene que estar organizado, no puede ser algo anárquico, ¿no? O sea, hay muchas plataformas, hay controles. Mismo cuando uno institucionaliza el uso de una herramienta, vamos a tomar el caso de una, ¿no? Porque hay muchas, sobre todo en organizaciones, tiene que haber mucha claridad qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Qué información se puede compartir? Claramente, pero Algo muy tenés... sensible en salud, ¿no? ¿Dónde van a ir esos Ni datos? hablar. El paciente, que son confidenciales, y que el paciente sepa también dónde van a ir esos datos, que dé conformidad con eso. Ni hablar de responsabilidad ética, pero no sé, por ejemplo, nosotros en la organización lo usamos, tenemos un proveedor, nos pusimos de acuerdo, firmamos un contrato, sabemos que lo podemos usar plenamente con cualquier información de la compañía, que sabemos que no sale de la compañía, trabajamos con confidencialidad de personas, que es un mundo de trabajo muy grande, y estamos seguros. Sí, podemos hablar de muchas cosas, pero una recomendación es: nosotros no le permitimos a nadie hacer nada si no tiene supervisión humana, que creo que ahí va a conectar muchísimo Flor con tu respuesta. Te agrego una capa de complejidad más, pues yo trato de pensar en clínicas, sanatorios, a donde trabajé y trabajo, y la gente que trabaja es muy heterogénea. Hay cierta heterogeneidad en términos de los niveles de educación, pero eso no es lo que me preocupa más. Me preocupa más que hay gente que nació con computadoras dando vueltas y que usa el celular desde muy joven, y hay gente que empezó a usar un celular inteligente, un smartphone, ya siendo grande, y que por ahí sabe usar muy bien WhatsApp, pero ya el mail le complica la vida. Y entonces tenemos una cuestión en donde la experiencia a veces te juega en contra, que tenés más que desaprender que aprender. ¿Cómo se vive esa cuestión que tiene que ver con cuestiones generacionales y exposición a la tecnología, grupo humano que tiene tanta variabilidad, heterogeneidad? Es una buena pregunta. Nosotros le decimos a muchas personas que el conocimiento se decía que se renovaba cada 5 años, ahora cada 3. Entonces imagínate que tenés que, de tu cajita de herramientas, tenés que cambiar las herramientas, 1/3 de las herramientas por año. Es un montón, es un montón. Entonces lo que decimos: no usen siempre lo mismo, vayan dejando las que no usan y busquen las nuevas, que son otras, no es la misma. Y después hay que desaprender porque uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, que esa manera hoy no sirve. Un contador no usa más la máquina con una visera y una tirita de suma y la pega en algún lado, no se usa más. O sea, bueno, esa persona hace mucho tiempo tuvo que aprender a usar tabla de cálculo y hoy ni hablar que hemos avanzado mucho más. Hay que saber dejar lo que no se necesita, lo que no tenés que tener para trabajar. Hay que saber dejarlo de lado. Uno tiene el reflejo de mirar el famoso manejo del espejo retrovisor, ¿no? La vaca viene por delante, nunca viene por detrás. No sirve regresionar a cómo hacías las cosas. Hay que ser inteligente, hay que trazar. Por eso digo, las organizaciones tienen que tener mucho orden con este tema, tienen que saber dirigir, hablamos de los liderazgos en un momento, dirigir a las personas en un camino que tiene que estar claro. Y en esta heterogeneidad, que es algo buscado por las organizaciones también, pongámoslo arriba de la mesa, hay que darles un caminito para transitar con sentido, con propósito, con lógica, pero en el bottom line, a última hora, tiene que ser algo que les haga más fácil el trabajo y que redunde en beneficio para todos. Sí, ahí me gustaría escucharte a vos, porque yo estoy convencido, y a nivel individual me fascino, aprendo, pero qué ritmo aprendo, qué no aprendo, por ahora es autodirigido. Pero cuando uno está mirando a la organización y está tratando de que la organización tenga cierta consistencia y coherencia en cómo hace las cosas, y quiere implantar o quiere desarrollar el uso de una tecnología tan potente, más allá que hay personas que resisten, hay personas que son indiferentes y gente que está todo el tiempo tratando de ver cómo adoptar algo, también hay gente que, queriendo adoptar, tiene muchas dificultades en relación a otro que va a la mitad de la velocidad. Qué desafío tratar de no perder a la gente en el camino, o tratar de no generar una heterogeneidad en la forma en la que se organiza el trabajo en organizaciones de esta complejidad, ¿no? Sí, sobre todo por esto que decías de la realidad en salud, de la heterogeneidad en el sentido generacional, de formación. Creo que parte de la inversión de las organizaciones que puedan empezar a implementar la inteligencia artificial es la capacitación
en nociones de uso de sistemas para sentar las bases, que todos tengan el mismo conocimiento básico para empezar a implementarlo. Me parece que eso forma parte de la planificación de la implementación de la inteligencia artificial en las organizaciones, bueno, de salud principalmente, que es lo que estamos hablando, ¿no? Pero en general. Me imagino que estoy tratando de ponerme el sombrero. Porque mientras los escucho se me vienen muchas cosas a la cabeza, Sí, pero trato de imaginarnos nosotros tres tratando de impulsar en una organización que brinda servicios de salud la implantación o un cambio, digamos, de las formas, y creo que hay una cuestión, un factor que tiene que ver con las formas de liderazgo, las capacidades para comunicar, el poder darle un sentido, un propósito, el rendir cuentas, el hacer pruebas, el no solo tolerar, sino entender que hay distintos ritmos, pero que en realidad ser inclusivo en el sentido del cambio. Digamos, todo eso creo que tiene una gran complejidad y en alguna medida, me gustaría escucharlos a ustedes, creo que es el gran desafío. Bueno, esto que decís, también hay muchas personas que les pasa que no es que no quieren implementar el cambio, sino ya que el solo hecho de pensar en ese cambio los agota, no saber por dónde empezar. Y eso sí, hay que trabajarlo, hay que hablarlo. Esto que hablábamos de la seguridad psicológica tiene que ver con eso, ¿no? De que la persona pueda transmitir, mira, esto me satura, no sé por dónde empezar, pedir ayuda, ¿no? Me parece que eso es importante. Y creo que se va a poner en juego también en esto que hablaba Miguel, de lo que ahora está en boga, ¿no? El upskilling y el reskilling, de, bueno, en cada puesto de trabajo empezar a tener nuevos conocimientos, nueva formación y redefinirnos en nuestro puesto de trabajo o directamente virar hacia otro puesto. Se va a poner en juego competencias personales, ¿no? Y dónde va a estar ese valor agregado que hablamos siempre en recursos humanos de la persona, de la organización. Me parece que una de esas competencias es la capacidad de entender que hoy el aprendizaje tiene que ser algo continuo, ¿no? Deja de ser algo esporádico y que, bueno, me capacito y después me vuelvo a capacitar en... No, tiene que ser algo que, bueno, nos estamos capacitando todo el tiempo y estamos conociendo nuevas herramientas porque esto va muy rápido. Y se nos escapa a nosotros. Y después, por el otro lado, también esto que hablábamos de las habilidades humanas y de las competencias humanas, ¿no? ¿Cómo estamos hablando de inteligencia artificial y de repente empezamos a hablar mucho más de las habilidades humanas? Bueno, paradójicamente, como tenemos una inteligencia que puede hacer ciertas cosas, ¿dónde va a estar el valor agregado que le ponga la gente, ¿no? Y que le ponga el ser humano? Bueno, en esas competencias que la inteligencia artificial no puede. La empatía, la escucha activa, el manejo de las emociones propias y de los otros, ¿no? Digamos, si no sé, algo simple que nos pasa, un trámite que tenemos que hacer en todos los días y de repente la persona que nos atiende mal, sin ganas, ¿no? Nos trata mal y uno piensa, ¿y qué diferencia tengo entre que me atienda esa persona y que me atienda una máquina? Y bueno, ahí va a estar esa diferencia. ¿Qué es lo que aporta la persona? ¿Cómo te va a hacer sentir? Y eso en salud es fundamental. Cómo el profesional hace sentir al paciente. En el diplomado, uno de los docentes mostró un video que me pareció muy característico, que era una persona mayor que estaba en una sala de terapia intensiva rodeada de máquinas. Pip, 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 pip. Se acerca una médica y la paciente le dice, doctora, ¿me puede tomar la presión, por favor? Y la médica le dice, no, pero quédese tranquila, señora, está perfecta. Estas máquinas son última tecnología. Su presión está perfecta. Sí, ya lo sé, doctora, pero ¿me puede tomar la presión, por favor? No, quédese tranquila. Su presión está impecable. Quédese tranquila que todo esto está monitoreado y está perfecto. Y la señora le dice, sí, ya lo sé, doctora, pero hace 3 días que estoy acá y nadie me tocó. ¿Me puede tomar la presión, por favor? Y ahí va a estar el punto donde podemos tener un montón de inteligencia artificial, pero lo humano, la necesidad humana va a seguir estando. Sí. Y sobre todo en salud, ahí es donde va a estar ese diferencial. Sí, yo los escucho y todo el tiempo pienso en el desafío, porque como mencionaste, la pandemia nos obligó a cambiar, pero había un acelerador, un catalizador que era el miedo a lo que me podía pasar a mí. Nos ayudó a cambiar a una velocidad que creíamos que no podíamos y con una cantidad de recursos insignificante en relación a lo que en otras circunstancias. Y no mi preocupación, pero me parece que nuestro desafío es la gestión de este cambio que tiende a ser acelerado y permanente, y no solo hacerlo exitosamente, sino humanizar el cambio, porque es como que
estamos viendo cómo nos adaptamos a la tecnología. Y yo, rescatando lo que vienen diciendo ustedes, que el copiloto, etcétera, etcétera, es cómo nos salimos de ver que esta tecnología hace tal cosa y ver cómo hago esta cosa con la tecnología, es cómo hago para que las personas hagamos lo que hacemos utilizando esta tecnología, pero que el proceso de poder hacerlo para llegar a ese lugar no nos llevemos puestos a la gente. Que la gente realmente viva esto, digamos, como una oportunidad y no como un dolor y una crisis, digamos, a la que no tienen alternativa. No sé cómo lo ven ustedes eso. Difícil. Nuestro desafío, hablamos de copiloto, bueno, es aterrizar esta tecnología, ¿no? Hacerla llegar a las personas, hacerla entender, institucionalizarla, en los que estamos en empresas grandes, meterlo dentro de un proceso, explicar, son una palabra que me gusta, las bondades de poder usar una tecnología. Hablamos de los gaps de competencia, de las diversidades de miradas, tal vez. A uno le puede gustar o no, uno puede haber... Digo, de más chico haber usado plataformas o sistemas y le sos mucho más friendly, ¿no? O es más early adopter, otra palabra que se usa bastante, y otros menos, pero bueno, hay que aterrizarlo. Está y no nos queda otra más que usarlo y yo creo que es muy beneficioso. Tratando de vender las bondades de que esto nos va a hacer, digámoslo así, hay que bajarlo a tierra, ¿no? El trabajo más fácil, que vamos a poder dedicar el tiempo a otras cosas, no a tareas repetitivas. No creo que a nadie le gusta hacer cosas repetitivas. Levante la mano acá si a alguno le gusta eso. Pero bueno, de poder agregar el valor. Cada vez el nivel de calificación en las organizaciones es más alto. O sea, cuando uno se mueve dentro de una estructura, me imagino que un hospital hace 40 años no tenía el nivel de calificación promedio de un enfermero al que tiene hoy. Es altísimo. O sea, ha mejorado muchísimo. Los usuarios del sistema de salud, los que tenemos la suerte de poder convivir con el sistema de salud o como clínica donde trabaja Flor, sabemos que ha elevado muchísimo la calidad del valor humano, la calidad de la atención, la calidad del propio lugar. Entonces, bueno, es una cosita que va a venir, una cosa importante que va a venir a ayudar a seguir continuando con ese proceso de mejora. Y lo que le digo a todos como consejo, no nos matemos tampoco, porque no tiene ni 4 años. O sea, el primer LLM, lo dijimos en noviembre de 2022, estamos acá como si fuese todo y todavía los aviones no vuelan solos. No sé si alguno anduvo paseando en esos autos que tienen tecnología, tampoco andan solos, te exigen que estés sentado atrás. Hay que ser un poquito pacientes, me parece, con esto. Okay. O sea, nos empujamos tal vez nosotros un poco más porque la vemos queremos siempre estar en avanzada, sobre todo los negocios en las empresas privadas donde la rentabilidad es un problemón enorme y en salud sabemos los costos de salud cómo se han disparado y todas las complejidades que estamos teniendo en los últimos años por muchas situaciones y también situaciones de administración, pero hay que ser inteligente. Yo creo que esa es la palabra justa, hay que ser inteligente, hay que darse el tiempo y después esta charla seguramente en 2-3 años, si la volvemos a repetir, me parece que el foco va a ser otro. Bien, yo escuchándote estoy todo el tiempo pensando en términos prácticos, porque en este momento estoy trabajando nuevamente, dirigiendo una institución y yo vengo pensando desde antes de saber que íbamos a tener esta charla es ¿cómo hacemos para aterrizar esto? ¿Cómo hacemos para humanizar el aterrizaje? Para que no sea un aterrizaje violento. ¿Y cómo hacemos al mismo tiempo para ser inteligentes, para aprovecharlo? Porque uno puede invertir, aunque el costo venga bajando, uno puede tirar la plata, uno puede hacer cosas antieconómicas. Entonces, me imagino que en todas las organizaciones hay gente que está tratando de anticiparse un poco, que tiene discusiones de alto nivel sobre la racionalidad de los cursos de acción, y después hay todo un grupo de gente que se ocupa de aterrizar el avión en donde viaja un montón de gente, porque estas instituciones son mano de obra intensiva. Hay alguien que dice vamos a ir allá o vamos a ir allá, hay otras personas que se ocupan de aterrizar el avión y que lo tenemos que hacer de una manera en la que los pasajeros de esto, que van a ser protagonistas, porque van a ser usuarios, aterricen en destino de una manera poco traumática. Entonces creo que tiene como varias capas. El desafío tiene que ser gradual. Tiene que ser gradual. Es un desafío complejo en donde tenemos muchas conversaciones para dar entre humanos, sin máquinas, sobre cómo lo vamos a hacer. E inclusive nos tenemos que permitir ver que en algún momento puede ser que tengamos una idea y tengamos que alterar el curso, modificar los tiempos, cambiar la estrategia para que esto efectivamente ocurra, ¿no? Y en salud tenemos una oportunidad que es que podemos aprender de otras industrias que ya lo están haciendo. Sí, esa es una ventaja, de ser late adopters. Más que early adopter. Sí, sí. Bien.
Dicho todo esto, yo soy optimista. Vos claramente sos optimista. ¿En qué medida vos crees que en los próximos 3 años vamos a ver grandes cambios? ¿O te parece que tenemos que tener más paciencia y que esto es algo que se va a medir más en lustros Es o una en décadas? excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Obviamente creo que ninguno de los que estamos acá sentados lo sabemos. Creo que hoy salud tiene muchas problemáticas a nivel recursos y eso se pone en juego en la decisión, ¿no? Vos decís, Alfredo, que, bueno, obviamente el costo de la inteligencia artificial está disminuyendo mucho, pero bueno, hay otros costos asociados y en salud estamos acostumbrados a tener costos asociados por todos lados, que uno es la capacitación, el tiempo. No sabría, yo creo que o sea, hoy ya está, es lo que estamos hablando, ¿no? Ya está. Ahora, ¿cuánto lo vamos a implementar de acá a 3 años? ¿Qué porcentaje de nuestras organizaciones van a usar inteligencia artificial? Siempre hablando de lo institucionalizado, ¿no? Porque ya dijimos que hay muchos profesionales que por motus propio deciden usar inteligencia artificial, obviamente que esté validada y que les dé la tranquilidad con todo esto que hablábamos de la ética, la moral, la confidencialidad de datos, etcétera. Pero ¿qué porcentaje en nuestras organizaciones van a estar usando inteligencia artificial? No sabría responderte, sinceramente, porque... Estás igual que yo. Sí, porque hay muchas cosas en juego. No es tan fácil tomar la decisión, no es tan fácil. Hay que evaluar costos en principio. Después, conseguir que nuestros equipos formen parte de ese cambio. Y eso lleva mucho tiempo y sabemos que en salud los cambios llevan mucho tiempo. Así que es una muy buena pregunta. Que la tenga, que nos responda y nos mande la respuesta. Bien. ¿Algunas reflexiones Sí. que quieras compartir con quienes nos escuchen? Sí, me gustó la del avión, pero me parece que no hay que preocuparse por la velocidad, sino que aterricemos todos bien, ¿no? Me parece que sería el Bien. foco. O sea, que el impacto que produzca sea lo mejor posible o positivo para todos los públicos, por usar una palabra, ¿no? No solo los pacientes, sino los profesionales y, bueno, y todas las personas que están dentro, involucradas naturalmente dentro del proceso, ¿no? Hay que cuidar a todos en esto. Me parece que no es un tema de velocidad, porque Y en parece como una cuidar, carrera. hablamos de cuidar a los que cuidan también, ¿no? Que no es Cuidar menor. a todos los públicos, claro. Hablamos de los que nos cuidan. Sí. Yo no estoy en el rubro. Los que nos cuidan y a los que somos cuidados también, ¿no? Yo creo que hay que mirar para todos lados. No me preocuparía mucho por la velocidad, porque la velocidad va a estar dado, digamos, el sistema de salud es muy grande a nivel mundial. En Argentina aplican millones de personas que trabajan en el sistema, digamos, en su cadena de valor. Entonces, de a poquito hay que ir mirando un poquito para los costados. Esa sería mi recomendación. No acelerar, pero sí mirar qué es lo que hace el otro, tener muy buen networking, dónde están las mejores prácticas, que en salud, en la Argentina, tenemos premios Nobel, digamos, siendo un país chico, ¿no? Tenemos muy buena, digamos, experiencia con eso. Así que yo creo que hay que mirar un poquito al costado, que cuidar que todos lleguemos bien y la verdad que no sé si es para tanto, déjenme que lo digo así, Okay. ¿no? No sé si es para planteárselo como algo River Boca, por decir, ¿no? Okay. Me parece que hay que naturalizarlo un poquito más y sobre todo perderle el miedo. Bien. Yo voy a tratar de ordenar mi cabeza, voy a tirar algunas ideas que me llevo de esta conversación súper interesante. Alguna cosa de la que hablamos, digamos, al principio tenía que ver con la incertidumbre, entonces achicar un poco el miedo. Después de escucharte estoy más tranquilo que antes de la charla. Qué bueno. Vivir esto como una oportunidad, gestionar la ansiedad, la velocidad es una variable, no es crítico ser primero ni llegar primero a ningún lado. Apurarse puede tener un costo, porque lo importante sería que el avión aterrice con todos sanos. Los que van arriba del avión incluyen a los pacientes, a los que brindan estos cuidados, a la sociedad en general. Vivir esto como una herramienta que, si bien tiene una curva de implantación exponencial que es más rápida y más acelerada de lo que estamos acostumbrados y que nuestro cerebro puede llegar a predecir, no deja de ser una herramienta. Y en este contexto, y estando un poco más tranquilos, y con el plan de aterrizar todos sanos, saber que esto nos depara grandes oportunidades en el sentido de que
podemos, en un mundo de escasez y de recursos limitados y de una demanda de servicios de salud crecientes, en parte por lo que vos mencionaste del envejecimiento poblacional, tenemos una oportunidad de enfrentar lo que si no sería una crisis de escasez con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, y quizá sea la llave, la solución para un montón de cosas para las que hoy no tenemos otra solución, otra alternativa. Así que hay muchos mensajes positivos en todo esto. ¿Qué opinan? Sí, claro, por supuesto. Sí, creo que coincide por lo menos con mi visión. Creo que lo que viene es bueno, lo que viene es mejor. Todavía está por verse, si querés dejemos esa ventanita abierta, pero bueno, está en nosotros cuidar ese proceso, los líderes de las organizaciones, de llevar a toda la gente que nos acompaña en el día a día, que siempre da su mejor esfuerzo, que sabemos que trabajan, hay que levantarse cada mañana. Yo siempre me pongo a pensar los que hemos tenido familiares enfermos durante mucho tiempo, hay que levantarse cada mañana, ir a cuidar a alguien, poner el corazón. Bueno, se merecen el mayor de los respetos, y creo que hasta una mirada un poquito más todavía, porque esto llegan todas las organizaciones, llegan todas las industrias, llegan servicios. Hablaste, Alfredo, no es lo mismo perder plata en un banco que alguien sufre un problema de salud, ¿no? Yo creo que hay que diferenciarlo. Claro. Y es muy normal y muy natural que se lo aplique con total prudencia. Creo que no hay que tenerle miedo a pensar que tiene que ser un proceso lento, gradual, probado, que lo hagamos todos, que sepamos que nos estamos moviendo para un lugar, porque hay una red de contención en general, ¿no? En el sistema de salud. No funciona autónomo una clínica, un hospital o algún servicio de salud particular, sino que funciona en conjunto socialmente. Yo creo que ese es un punto súper importante. Sí, en la medida que cada profesional vea que lo acompaña en su función y en el resultado de su tarea, me parece que se van a ir sumando. Y eso me parece que es esto que hablábamos de que no va a ser de un día para el otro, es algo gradual, ya está llegando, ya sabemos que está entre nosotros. Pero bueno, iremos viendo en qué porcentaje de acá a 3 años y desarrollando hoy las competencias necesarias para cuando lo tengamos que implementar más fuertemente, aprendiendo de otras industrias. Creo que eso está bueno, y creo que sí, por supuesto, como todas herramientas tecnológicas vienen a mejorar lo que hacemos día a día, ya sea en salud o en otros rubros. Pero bueno, sí se va a poner de cada persona cómo desarrolla la habilidad para apropiarse de estas herramientas nuevas que ya están y que van a llegar. Y creo que el éxito de esto va a ser individual y colectivo, ¿no? Me parece que esto es importante. Hay una responsabilidad de cada uno en esto también. Okay. Bien, la verdad, además de llevarme muchas ideas, me voy más tranquilo, como te dije. Qué bueno. Soy naturalmente optimista, estoy un poquito más tranquilo por la velocidad, por la enorme cantidad de potencial de beneficios que tiene, y también me voy más tranquilo por esto de tenemos que avanzar a un ritmo razonable y tenemos que tratar de avanzar juntos. Esto no es que institución toma la delantera y saca una ventaja inalcanzable por las demás. Es otra industria, es otro compromiso social, digamos, es otra responsabilidad sobre la salud de las personas. Creo que esa lógica, digamos, que está ligada a la industria y a los servicios de salud debería acompañar un poco la implantación progresiva. Así que les quiero agradecer muchísimo por todo lo que trajeron a la mesa, por la forma en la que lo dijeron también, y estoy seguro que va a haber una nueva oportunidad en algún momento futuro para que nos acordemos de lo que hablamos y volvamos a repasarlo y a repensar, digamos, qué nos depara el futuro. Sí, Muchas creo gracias. no, por favor, gracias. Y creo que estos espacios son fundamentales, hay que conservarlos y hay que sumar entre las distintas organizaciones la visión porque este cambio es para todos, ¿no? Es para el bien de todos. Exacto. Sí, no es en oposición, sino es todos juntos. No hay que competir con esto, sino que lo que hay que hacer es compartir las mejores prácticas, y eso seguramente nos va a ayudar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.